El ciclo de vida de un frutal de hueso, como por ejemplo un durazno, un melocotonero o una pescal, suele ser, dependiendo de la variedad, de aproximadamente unos 10 años. Durante los 3 primeros años de desarrollo, lo habitual es que el árbol no dé fruta, y si la da, lo recomendable es que no dejes que se desarrolle. En esa etapa, lo importante es que se forme una buena masa radicular, que crezcan las raíces y que la savia que absorban ayude a formar una buena estructura en la copa, es decir, el desarrollo de las ramas principales. A partir de ahí, del cuarto al octavo año, el árbol comienza a cargar, a dar fruta, pero no es ni la calidad óptima ni carga todo lo que puede hacer en su época de esplendor, que viene a ser del noveno al 12º año. Eso es gloria bendita, y el árbol va a dar lo mejor de sí en producción, tanto por cantidad como por calidad. A partir de ese momento, la producción de frutos comienza a disminuir gradualmente y por lo general el árbol puede volverse más susceptible o más sensible a enfermedades y plagas. Es la época del declive. Todo esto depende de las variedades, de los cuidados que reciba el árbol, como el abonado y especialmente la poda, y aunque pueda haber alguna excepción, lo normal es que no sobrevivan más allá de 15 años o que no merezca la pena mantener esas condiciones hasta el último momento, especialmente si lo que quieres del árbol es la fruta. Y por ese motivo decidí talar algunos árboles viejos de esas variedades en un rincón de mi jardín. La madera la aprovecharé para la barbacoa, pero con el espacio quería hacer algo diferente, algo que perdurase en el tiempo. En esta zona quedan plantados un peral y un nogal bastante alto, que por cierto ha crecido torcido debido a que los árboles que había antes estaban demasiado cerca. Y es que un error muy típico a la hora de plantar árboles frutales es no respetar los marcos de plantación y plantarlos demasiado juntos. Al crecer se desarrollan y se molestan unos a otros. Las ramas crean zonas de sombra y además de ser un problema para el desarrollo, también pueden fomentar plagas y enfermedades. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Laderas del naranjo. Solo suceder que no sea todo artificio, no se haga con dinero, sí con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio. Me dejó la piel, tirarla sería un desperdicio. Para no cometer errores, lo primero que he realizado es una limpieza a fondo de la zona, del terreno. Me he puesto la funda de trabajo, los guantes, la máscara, conectado la desbrozadora y he dejado la hierba bien corta para poder replantear de nuevo este espacio, que ya te adelanto que será un bosque para frutales comestibles, pero un bosque longevo en el tiempo. Oye, por cierto, ¿te has fijado en esto? ¿Recuerdas el vídeo en el que te explicaba para qué son los aros que coloco a pie de árbol? Te recomiendo verlo. Y una vez que el suelo está limpio, ahora te cuento lo que voy a plantar aquí. Así a ojo, no sé, este espacio que tengo aquí detrás, esta mordida del terreno que se mete hacia adentro, que podrá tener unos 50 metros cuadrados aproximadamente. En él ya tengo un peral, un nogal de gran envergadura y una mata de romero rastrero que ahora mismo está tumbada debido a la acción de un fuerte viento y al peso de las ramas. Esto no me preocupa, tiene fácil solución, pero te lo contaré en otro vídeo con más detalle. Ahora estoy a otra cosa, estoy echando un ojo al vivero online de agrológica.es. Ya he traído algún naranjo de su tienda y para este nuevo proyecto he decidido plantar frutales de pepita. Su ciclo de vida es más largo, ya que la madurez y máxima producción se da entre los 10 y los 25 años y el declive con los cuidados adecuados puede llegar a los 50. Vamos, que haciendo las cosas bien es más que probable que estas variedades de árboles que tengo aquí vivan más años que yo. Así que para este nuevo proyecto he decidido traerme a Asturias una variedad de manzano Fuji, un níspero y 3 variedades diferentes de perales del árbol que produce las sabrosas peras para formar un bosque comestible, un bosque de alimentos longevo. Mientras voy midiendo y haciendo los agujeros en el suelo, los hoyos para los frutales, déjame contarte un poco de historia sobre los bosques comestibles.
Hablar de bosque comestible o bosque de alimentos es lo mismo que decir jardín silvestre, y esto no es nada nuevo. Existen desde hace miles de años y no son más que un ecosistema diseñado para la producción de alimentos y otras materias primas, donde las plantas, árboles, arbustos, herbáceas o trepadoras se desarrollan imitando a un bosque natural, es decir, a lo que sería el crecimiento libre de la naturaleza, pero con la particularidad de ser un ecosistema productivo, es decir, que se pueden obtener alimentos o recursos naturales de cada cultivo, con bajo mantenimiento o al menos con menos trabajo que en un jardín tradicional. Todo esto con el plus o el valor añadido de ser además tolerante al estrés, como por ejemplo el de los cambios del clima. A la hora de plantar frutales tienes que tener en cuenta el marco de plantación, es decir, la distancia entre una planta y otra. Y esto depende de varios factores, principalmente del tipo del patrón del portainjertos, es decir, lo que va a ser en referente a la competencia del desarrollo de las raíces, porque entre un árbol y otro, las raíces que van por el suelo van a competir por nutrientes, pero también tienes que tener en cuenta la forma del árbol, el desarrollo que va a tener, y eso lo puedes controlar a través de las operaciones de poda. Pero en general, para no complicarnos mucho, en el caso de lo que yo voy a plantar aquí, que son frutales de pepita, te recomiendo que nunca plantes a menos de 3 metros de distancia. También es importante que conozcas el desarrollo natural del árbol. Por ejemplo, el peral tiende a formar una copa más cerrada que el manzano, o que por supuesto un nogal. Y esto también influye en la separación entre plantas. Un bosque comestible bien estructurado está organizado en capas, en 7 capas o 7 estratos verticales. El primero, el de los árboles más grandes, más vigorosos, por ejemplo, como este nogal de aquí. El segundo, el de los árboles de tamaño más contenido, tamaño medio o tamaño pequeño, como manzanos y perales. Arbustos como este romero rastrero, que además es un gran polinizador y viene muy bien tenerlo cerca de cualquier tipo de árbol frutal. Plantas que son más o menos tolerantes a zona de sombra o semisombra, se me ocurren herbáceas como por ejemplo la menta o la mayoría de las aromáticas. Después vendrían los cubresuelos. En mi caso, en este proyecto he elegido que la planta que cubra o que tapice el suelo sea el césped, la hierba natural que crece de forma natural en el entorno. Después estarían los cultivos de raíz, en el caso de que podamos cultivar algo tipo patata, cebolla, apio, cultivos que se desarrollan bajo tierra. Y por último, las trepadoras, las plantas que se dejan siempre para el final y que todo el mundo asocia a las flores, como por ejemplo el jazmín. Sin embargo, a mí hay una trepadora que me gusta muchísimo, que se puede comer, que da fruto comestible y que es la mejor asociación que puedes plantar a pie de árbol. Y sobre esto ya he grabado un vídeo en este canal que te dejo por aquí arriba porque te estoy hablando de la papa del aire. En ocasiones me preguntáis por qué utilizo la barra para hacer los hoyos en el suelo, y esta es la razón. En esta zona del suelo hay muchas vetas de piedra caliza. Los suelos calizos o los terrenos que tienen vetas de piedra caliza son ricos o tienen un alto contenido en carbonato cálcico. Y clase de química, el carbonato cálcico disuelto con el agua, que puede ser agua de lluvia o el agua de riego de los cultivos, libera iones de calcio que hacen que este micronutriente esencial sea muy fácilmente asimilable por las plantas. Bueno para el desarrollo del cultivo, pero sobre todo muy interesante para el desarrollo del fruto. Y además este tipo de terrenos son todo bondades. Normalmente son muy equilibrados y además tienen un pH ligeramente alcalino. Interesante para el desarrollo de cualquier frutal. Pero no todo es bueno. En este tipo de suelos, cuando encuentras la piedra caliza al excavar, tienes un problema. Y es que cuando la veta que encuentras es muy grande y tienes una gran superficie de piedra o una piedra con mucha profundidad, es muy difícil que el árbol desarrolle por ahí la raíz. Siempre es importante excavar lo suficiente para asegurar que el hoyo va a garantizar el desarrollo del árbol. Teniendo esto en cuenta, he decidido distribuir los árboles de la siguiente manera. Fuji es una variedad de manzano desarrollada en Japón. Su fruta es crujiente y ligeramente ácida. A mí me encanta. Es una de las variedades más conocidas y reconocidas en el mundo. Y como el manzano desarrolla más porte que el peral,
pero menos que el nogal, he decidido colocarlo en la parte alta del terreno al otro extremo del nogal, el árbol más alto. De esta manera, con el paso de los años, se crearán zonas de sombra parcial en todo el terreno, pero sin impedir la entrada de luz al interior de toda la superficie de cultivo. Y como los perales tienen un crecimiento bastante contenido, no crecen mucho a lo ancho, he aprovechado los metros que me quedaban del terreno para hacer una triangulación entre perales y el manzano. Y no entro más al detalle sobre cómo se planta un árbol porque en este canal tienes un vídeo en el que te explico cómo se hace paso a paso. Y te lo dejo por aquí arriba enlazado para que veas cuáles son los pasos a seguir con un cultivo muy sabroso como ejemplo. El níspero Tanaka florece entre el otoño y el invierno y no suele desarrollar más de 3 metros de altura. Tiene un porte más bien vertical y contenido y es un árbol muy productivo. Por ese motivo lo he colocado en la cota más baja del terreno, para tenerlo bien a mano. Y esto que estás viendo es el resultado de la primera fase de desarrollo de esta nueva despensa natural en Laderas del Naranco, que me proporcionará alimentos sanos, sabrosos y sobre todo naturales, kilómetro cero. Espero que te haya gustado este vídeo, que me dejes un comentario por aquí abajo si tienes un proyecto similar o si después de ver esto te han entrado ganas de poner en marcha un bosque verde. La única duda que tengo, y no tengo claro todavía, es si van a seguir aquí a futuro las compostadoras. Va a depender un poco de la evolución de las diferentes capas del bosque, pero eso lo verás en los próximos vídeos. Hey yo, 2024, Plaf, LDN, fra. Voy a cantar hasta que llueva y riegue el campo. Voy a cantar porque a este sol ya no la aguanto. Voy a cantar para ver las nubes llorando. Voy a cantar bien alto, Laderas del Naranco. Es el Plaf, tío, que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abrase la